Muy bien, buenas noches. Bueno, ahora vamos a iniciar el punto número 34, que el rap titula El sufrimiento enviado como bondad absoluta. ¿Se acuerdan que allá arriba en los puntos anteriores decíamos que había que mantener una gracia hacia el Creador, no importando nada? Sabiendo y estando seguros de que todo lo que nos envían, todo lo que vivimos, sea sufrimiento, sea alegría, sea amargura, sea lo que sea, es justamente lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual. Y así pueden pasar miles de vidas, pero vamos a llegar a ese desarrollo espiritual. Nada más que el proceso es gradual y percibimos que el proceso lleva miles de años. Percibimos que es lento por el asunto de los deseos y el ego. Pero todo lo que nos llega, que viene de arriba, que viene del otorgamiento sagrado o del Creador, es justo lo necesario. Sí, el hecho de que sufras, el hecho de que tengas dolores, el hecho de que tengas que llorar, eso también es un catalizador para tu desarrollo espiritual. Siguiendo esta regla en la espiritualidad, el Rab nos regala este punto número 34. Así que empecemos. Dice así: el libre albedrío es la decisión independiente y la decisión personal de los seres humanos de elegir que el Creador nos gobierne en lugar del faraón. En Kabbalah, faraón significa egoísmo. Es decir, podríamos mencionar con toda seguridad esta frase de la siguiente manera: el libre albedrío es la decisión independiente y personal de los seres humanos de elegir que el otorgamiento, o el Creador, entre paréntesis, nos gobierne en vez del egoísmo o faraón. El poder del egoísmo o el poder del faraón consiste en demostrarnos las recompensas que podemos recibir. Percibimos claramente las recompensas que pueden ser obtenidas como fruto de nuestras acciones egoístas. Lo vemos desde que nacemos. Nos habilitamos en recibir todo tipo de cosas, en todos tipos de eventos y en todos los periodos de tiempo que estamos en esta realidad. Entonces, percibimos claramente todas esas recompensas. Comprendemos estas recompensas con nuestra razón y las vemos con nuestros ojos. El resultado es sabido desde el comienzo y es inclusive aprobado, o inclusive hay leyes para el logro personal hecho por la sociedad, por la familia, por los padres y por los hijos. Por lo tanto, el deseo de recibir personal pregunta al egoísmo o al faraón: ¿quién es el Señor al que su voz debo obedecer? Así dice en Éxodo 5:2.
Lo cual significa, dice el Rab, ¿qué gano con un trabajo como este? Eso lo dice siempre el deseo de recibir, el faraón, el egoísmo. Por lo tanto, estamos en lo correcto cuando vemos que es imposible avanzar en contra de nuestra propia naturaleza. Inténtalo, intentémoslo. Nos cansamos de intentarlo, pero siempre regresamos a esta naturaleza. Y dice el Raf, pero el avance mismo no es la meta final, sino únicamente el acto de tener fe en la habilidad del Creador de cambiarnos. Y revela lo siguiente, la luz del Creador, su revelación al ser humano, es conocida como vida. ¿Por qué? Porque es aquí donde nos vamos a dar cuenta. Es aquí donde vamos a ampliar la conciencia en la vida. Sigo leyendo. La primera instancia de la percepción permanente del Creador se conoce como el nacimiento espiritual de una persona. Punto. Pero tal como en nuestro mundo, una persona posee el deseo natural de vivir. De igual forma, en el mundo espiritual, uno está obligado a desarrollar la misma aspiración en uno mismo. Y esto, dice el Rab, es sumamente importante, es necesario si realmente se desea nacer espiritualmente. De acuerdo al principio que dice, el sufrimiento por el placer determina el placer que se recibe. Por consiguiente, debemos estudiar la Kabbalah por el fin de la Kabbalah, es decir, para revelar la luz y el Creador. Si uno no alcanza este objetivo, siente tremendos sufrimientos y amargura. Esta percepción de sentimientos tremendos de sufrimiento y amargura debido a la carencia de no obtener aquello, de no revelar la luz y el Creador, hablando de espiritualidad. Este estado es conocido como una vida de sufrimiento. El sentir esa carencia de que estoy en Kabbalah y no veo luz, no revelo al Creador. Esto es una vida de sufrimiento. Sin embargo, y a pesar de todo, uno debe seguir realizando esfuerzos. Persistencia. Bueno, el hecho de que uno no haya logrado la revelación del Creador, pues eso es lo que nos está dando impulso para ir creciendo o aumentando nuestros esfuerzos hasta que el Creador se revele. No está dentro de los objetivos el rendirse. Se puede ver claramente, dice el Rab, que qué es el sufrimiento humano o qué es el sufrimiento humano, el que gradualmente
da lugar al deseo verdadero de alcanzar la revelación del Creador. Es el sufrimiento humano, es la carencia que estoy sintiendo de no conseguir que venga la luz o ver la luz y ver al Creador. Esa carencia es vida de sufrimiento y esa carencia es lo que hace que gradualmente crezca el deseo y el esfuerzo para alcanzar la revelación y alcanzar al Creador. Eso que hacemos, que nos da esa vida de sufrimiento y que hace que crezca y que crezca y que crezca, se va convirtiendo en un asunto que llaman los sabios sufrimiento de amor. El sufrimiento del amor. No se permite desistir, rendirse, no. Cuanto más es mi carencia o mi vida de sufrimiento, yo voy a desear más y más alcanzar la revelación. Y esta situación se convierte en el sufrimiento del amor. Así conceptualizan esta sensación que sucede en los estudiantes de Kabbalah. Y acota el Rab algo muy importante, porque este sufrimiento, empezando por el sufrimiento de vida y luego el sufrimiento del amor, en verdad merece la envidia de cualquiera. Porque cuando el deseo o la vasija se llena completamente de esta carencia y de esta persistencia y este sufrimiento que se convierte en amor, cuando la vasija se llena con este sufrimiento, el Creador se revela a los cabalistas. Por eso dice el Rab, aquellos que han adquirido ese deseo o esa vasija y persisten y se esfuerzan, esos son en Kabbalah los que van a percibir al Creador. Sigo leyendo. Bastante a menudo, dice el Rab, para cerrar un trato comercial hay necesidad de un mediador que pueda transmitirle al comprador el mensaje que cierto objeto vale aún más que el precio que se le ha asignado. En otras palabras, que el vendedor no está inflando el precio para nada. Todo el método de recibir la advertencia, que se le llama musar, se basa en este principio. Todo se basa en este principio que intenta convencer al estudiante o convencer al individuo que deje de lado las consideraciones materiales en favor de lo espiritual. Todos los libros del Musar enseñan que todos los placeres de nuestro mundo son falsos, que no tienen ningún valor.
¿Por qué son falsos? Porque son temporales, son ilusorios porque son temporales. O dime si te los llevas a la tumba. ¿Cómo naciste y cómo vas a morir? No tienen ningún valor. Por lo tanto, el individuo no está realmente renunciando a algo significativo cuando se aparta de los placeres, inclusive espirituales. El método, dice el Rab, del rabino Baal Shem Tov es algo diferente. Se pone un mayor énfasis en el objeto que está siendo comprado. Se le demuestra al individuo el valor infinito y la grandeza de la adquisición espiritual. Se reconoce que hay cierto valor en los placeres de este mundo, según Baal Shem Tov. Pero es preferible que uno los rechace, puesto que los placeres espirituales son verdaderamente, incomparablemente mayores que un placer en este mundo o un sinfín de placeres en este mundo. Si el individuo pudiera permanecer en el egoísmo y al mismo tiempo recibir los placeres espirituales junto a los materiales, entonces los deseos de ese individuo aumentarían constantemente. Y como resultado de esto, el individuo se distanciaría más del Creador. ¿Por qué? Debido a una creciente disparidad en cualidades y su magnitud. Es decir, yo aumento los deseos y me surto de los deseos. Con ellos tengo más placer. Y cuando eso se hace, te estás distanciando de las cualidades del Creador, que es dar. Por eso dice el Rab, debido a una creciente disparidad en cualidades y su magnitud. Debido a que el individuo no percibiría al Creador, no habría sentimientos de vergüenza del acto de recibir placer. Entonces, dice el Rab, uno puede recibir placer del Creador solamente en virtud de llegar a ser similar a Él en cualidades. Y cuando somos similares a Él en cualidades, pues el cuerpo dice no, porque el cuerpo es deseo llenarme para mí mismo, no para dar, no para otorgar. Entonces será contrarrestado inmediatamente por el cuerpo, por el deseo de recibir. Bueno, esta resistencia que tenemos será experimentada en formas de preguntas, en forma de discernimientos que surgen. ¿Para qué? Pues para contrarrestar el deseo de tener las cualidades del Creador. Tu ego empieza a dar patadas de ahogado y le empieza a enviar mensajes a tu mente para que tengas pensamientos y preguntas y digas, ¿qué gané por este trabajo? A pesar de que me estoy esforzando tanto, ¿por qué debo estudiar tan arduamente en la noche? No voy a ganar nada, mejor me voy al cine, mejor me tomo un café o ceno perfectamente bien.
Y otra pregunta dice, ¿es realmente posible alcanzar la percepción espiritual y del Creador al grado descrito por los cabalistas? Se me hace que no, se me hace que yo no estoy preparado para esto. Mejor no le sigo. ¿Es esta una tarea que puede ser realizada por una persona común como yo? Todo esto te hace tu egoísmo, esto y más te hace tu egoísmo. Y dice el rap, todo lo que nuestro egoísmo sugiere es correcto. Un ser humano no puede alcanzar ni el más bajo de los niveles espirituales sin ayuda. Entonces, todo tiene que ser logrado, pero con ayuda del Creador. Punto. Ahora, de esta situación, el aspecto más difícil, sin embargo, es tener fe en la ayuda del Creador. Ahí es donde el asunto empieza a verse medio ambiguo. ¿Tengo la suficiente fe en la ayuda del Creador? Cuando llega la fe y la recibes, ya no hay problema. El problema se da cuando empezamos a construir el edificio llamado fe en el Creador. La ayuda del Creador en contrarrestar el egoísmo llega como una revelación de su grandeza y poder. Y créanme, cuando llega, es un estado espiritual muy importante que le llega a la criatura. Si la grandeza del Creador fuera revelada en todos en nuestro mundo, pues cada persona no haría otra cosa que no fuera esforzarse por agradar al Creador, aún sin ninguna recompensa, porque la oportunidad de servirle al Creador sería como una recompensa en sí misma. Y nadie solicitaría una recompensa. Ellos incluso rechazarían cualquier recompensa adicional. Sin embargo, debido a que la grandeza del Creador se oculta de nuestra vida, uno de los aspectos que nos llegan de arriba, y si no nos llega está oculto, esa grandeza del Creador, somos incapaces de llevar a cabo cualquier cosa en favor de Él. El cuerpo, tu deseo de recibir para ti mismo y que está apoyado por nuestra razón, se considera más importante que el Creador. En serio, a ese grado llegamos, puesto que se percibe solamente a sí mismo. Así, lógicamente, argumenta que si el cuerpo es más importante que el Creador, pues entonces uno debe de trabajar para el cuerpo. Es decir, recibir recompensas. Pero uno, dice el rap, no debería trabajar si no se percibe ningún beneficio del trabajo completado. Sin embargo, en nuestro mundo observamos que solamente los niños durante sus juegos o la gente emocionalmente inestable están dispuestos a afanarse sin esperar una recompensa. En ambos casos esto ocurre porque la gente en ambas categorías, niños y aquellos
que no están emocionalmente estables, está forzada a entrar en esta línea de acción por su naturaleza. Digamos, los niños, porque pues se están desarrollando. Y la gente emocionalmente inestable, pues empieza a ver como que esta situación es como un propósito de corregir sus almas. El placer es un derivado del deseo que lo precedió, perdón. Apetito, sufrimiento, pasión, hambre. Una persona que posee todo se encuentra tremendamente descontenta porque ya no le queda nada más que merezca la pena buscar con el fin de la gratificación. Y por consiguiente, es muy común que caiga en la depresión. Si midiéramos los bienes de una persona por la percepción de la felicidad, entonces la gente pobre sería la más rica, porque incluso las cosas más insignificantes le dan satisfacción. Y aquí se puede hablar muchísimo, por ejemplo, de que la depresión es tan grande en países donde el nivel de vida es altísimo. La gente está deprimida y tiene todo la gente. Pero bueno, eso es otro asunto. Sigo leyendo. El creador no se revela de inmediato, ni de una sola vez. ¿Por qué? Bueno, para que la persona desarrolle un deseo completo, el deseo madure y que sea correcto para su revelación. Y esta es precisamente la razón por la que el creador se oculta, para que madure el deseo de la criatura, el deseo, la conciencia, la voluntad. A fin de que la persona desarrolle un sentido de necesidad, de carencia, de sufrimiento de vida, si nos atenemos a lo que acabamos de decir acá arriba, para después tener un sufrimiento del amor. Cuando uno se decide a avanzar hacia el Creador, en vez de sentir satisfacción como producto de esta elección y un regocijo del proceso del logro espiritual, uno se sumerge inmediatamente en circunstancias llenas de carencia y sufrimiento. Pero esto ocurre principalmente para impulsarnos a cultivar la fe en la benevolencia del Creador, por encima de nuestros propios sentimientos y pensamientos. Sin importar el sufrimiento que desciende repentinamente sobre nosotros, debemos persistir en superar nuestros pensamientos sobre este sufrimiento por medio de un esfuerzo interno y forzarnos a pensar en la meta de la creación. Y estás enrielado en la espiritualidad, por tanto. Debemos también considerar nuestro papel en el contexto general.
aunque ni la mente ni el corazón sean propensos a pensar en estos asuntos. No debemos mentirnos a nosotros mismos, aclara el Rab. No debemos mentirnos a nosotros mismos y decir que esto no es sufrimiento. Pero al mismo tiempo debemos creer, a pesar de aquellos sentimientos que nos dicen lo contrario. Y esto requiere tratar de no percibir al Creador o a su revelación, ni buscar el conocimiento claro de sus pensamientos, acciones o planes al enviarnos el sufrimiento. Esto podría ser similar a un soborno, una recompensa por el dolor aguantado. Sin embargo, todas las acciones y pensamientos no deben ser dirigidos a uno mismo ni hacia el interior de uno mismo. No deben estar concentrados en los sentimientos de sufrimiento. Sáltalos y sigue adelante. Ni tampoco debes de tener pensamientos de cómo escapar de dicho sufrimiento. Sáltalos persistiendo, ampliando tu deseo por el Creador y pidiéndole ayuda al Creador. En su lugar, dice el Rab, debemos transferir nuestra percepción hacia afuera de nuestros cuerpos, como si nos moviéramos desde el interior hacia afuera. Es decir, debemos procurar percibir al Creador y a su designio, no mediante nuestros propios corazones, sino que desde el exterior, distanciando al yo del proceso, situándonos a nosotros mismos en el lugar del Creador. Es decir, no pienses en ti, no te concentres en ese sufrimiento, piensa en lo que el Creador está haciendo por ti. Aceptando este sufrimiento como una condición previa, necesaria para aumentar nuestra fe. ¿En qué? En el Creador, en el dominio supremo. De modo que todo lo hagamos solamente en favor del Creador. Yo quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo, tengo mucha carencia, pero lo quiero hacer en favor del Creador. Así pues, habiendo logrado lo anterior, podemos granjear la revelación del Creador. Podemos granjear la percepción de ese placer espiritual, de esa luz divina, y obtenemos una mayor grandeza del dominio del Creador. Y esto a su vez nos da más revelaciones y nos hace saltar a estadios o a estados espirituales más altos gradualmente. Y aquí es importante esto que dice el Rab. El Creador se revela solamente ante los deseos altruistas. Es decir, vamos a transformar nuestros deseos al altruismo. ¿Cómo? Teniendo la intención de dar.
no teniendo la intención de recibir el placer para mí mismo. Solamente en aquellos pensamientos aparte del yo y de los problemas personales, solamente en preocupaciones externas, porque solamente entonces existe una congruencia de cualidades entre el creador y nosotros mismos. Es decir, eso de pensar hacia afuera es pensar en el creador, no en mí ni en mi sufrimiento. Pensar, ponerte los tenis del creador. Pero sí, como dice el Raf, regresamos y entonces en nuestro corazón le pedimos al Creador que nos quite este sufrimiento. ¿Por qué? Porque estás sufriendo mucho, porque te duele, porque no quieres estar en carencia. ¿Qué estás haciendo? Pues entonces le estás pidiendo para ti mismo. Y entonces eso te aleja por completo aún más. Y el Creador no va a oír este pedimento. Entonces, tienes que pensar muy seriamente y de corazón entre diferenciar si estoy pensando tener y recibir placer para beneficio del Creador o estoy pensando en mí mismo. Porque normalmente el pensar en ti es egoísta y eso te aleja. Entonces, cuando empezamos a hacer esta distinción y empezamos a tener sentimientos altruistas o sentimientos positivos, pues podemos ya recibir la revelación personal del Creador. Es, es muy necesario recordar que la ocultación del Creador y nuestro sufrimiento son consecuencias directas de que estamos envueltos en una naturaleza egoísta. Porque si estuviéramos envueltos en una naturaleza altruista, pues no habría ocultación, no habría sufrimiento. Y esto Él lo manda con la condición de que produzcamos deseos altruistas y rechacemos totalmente el egoísmo como una salida de nuestra naturaleza y del sentimiento de sí mismo o del yo. Todos nuestros pecados se originan o todos nuestros eventos se originan del rechazo de avanzar por medio de la fe por encima de la razón. Por consiguiente, experimentamos el sufrimiento constante porque se nos maltrata ahí en el piso. Se nos cae el piso, se serrucha el piso.
Dice el Rab, es natural que, habiendo invertido mucho esfuerzo en nuestros estudios y en el trabajo sobre nosotros mismos, pues es natural que esperemos una buena recompensa. Pero en lugar de eso, recibimos solamente sentimientos dolorosos, de desesperación y graves situaciones. Es más difícil resistirse a los placeres de nuestras acciones altruistas que resistirse al de las egoístas, porque la magnitud del placer en sí mismo es incomparablemente mayor. Intelectualmente es muy difícil ver, incluso por un instante, que de hecho justamente esta situación es ayuda del Creador. No, la inteligencia nos muestra que es algo ahí equivocado, que no es así. Pues quiero decirles que así es. Por eso es que dice, vete por encima de la razón. Porque la razón te dice, no es posible esto. Bueno, pero si saltas por encima de la razón, pronto tu cuerpo, tu deseo de recibir va a comprender todo esto. Por eso es que dice el Rab que intelectualmente, dentro de la razón, es muy difícil verlo. El cuerpo, contra todo razonamiento, clama por la necesidad de librarse de tal estado. Ese cuerpo que todo lo desea para sí mismo. Y repite el Rab, solamente la ayuda del Creador puede salvarnos de los problemas repentinos que se presentan, pero no al pedir una solución, porque si la pedimos vamos a caer en el deseo de recibir para nosotros mismos, como lo dijimos acá arriba. Entonces, ¿cuál es lo correcto? La respuesta correcta. Y dice el Rab, la respuesta yace en rezar por una oportunidad. A pesar de las demandas del cuerpo que te dice que qué vas a ganar, a pesar de eso, hay que rezar para que nos envíen esto de el conocimiento o la fe por encima de la razón. Para que a pesar de que de todos los pesares, yo logre saltar, discerniendo correctamente que es mejor esta situación. Y fe por encima de la razón, para lograr el sentimiento de acuerdo a las acciones del Creador. ¿Por qué? Porque es Él quien tiene el dominio sobre todo. Y Él es quien crea todas las circunstancias a fin de asegurar nuestro máximo bienestar espiritual, aunque no lo queramos ver. Entonces, ¿a quién le vas a pedir ayuda? Pues al Creador. ¿Y quién es el Creador? Pues el otorgamiento, el altruismo. En el sendero hacia la unificación espiritual con el Creador, todos los tormentos terrenales, el sufrimiento espiritual, la llamada vergüenza y las reprimendas deben ser toleradas por el cabalista.
Y de veras, la Kabbalah está llena de ejemplos de esto. El Rashbi, el Rambam, el Ramjal, el Ari, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron sabios cabalistas que vaya que tuvieron todo este tipo de cosas. Pero tan pronto, dice el Raf, seamos capaces de obtener esa fe por encima de la razón, en contra de nuestras percepciones que están formadas desde que nacimos, tan pronto el sufrimiento sea interpretado correctamente como una bondad absoluta y la voluntad del Creador, pues entonces, tan pronto como nosotros hagamos esta interpretación, pues es una manera casi instantánea de acercarnos más hacia el Creador. Es decir, dice el Raf, tan pronto como aceptemos nuestro estado y dejemos de desear cambiarlo para poder ser llenados con sentimientos agradables en contra del egoísmo. No, tan pronto tomen lugar todas estas condiciones, el Creador se va a revelar a nosotros en toda su grandeza. Muy bien, vamos a pararle aquí y para la siguiente grabación vamos a ir al punto número 35. Ya entonces, a estas alturas, ya saben que nosotros tenemos una inclinación persistente porque es nuestra naturaleza, la inclinación al mal, como le dicen los sabios cabalistas, es la inclinación a recibir para nuestro beneficio, contrario a la cualidad del Creador, que es el otorgamiento. Eso es la inclinación al mal. Y esto es lo que va a desarrollar en el siguiente punto el Rav Lyman. Y ya lo leeremos para la próxima. Bueno, por hoy terminamos y nos vemos la próxima ocasión. Gracias.